Hola a todos, muchas gracias por venir a la convención y estoy aquí un poco para hablar de una cosa que yo creo que es muy importante y que nadie ha prestado atención, y es la relación que existe entre la Constitución, entre el marco territorial que se basa en esa Constitución y algo mucho más importante, que es entre los políticos que representan esa Constitución. Porque muchas veces la gente habla de hay que cambiar la Constitución o necesitamos un nuevo marco territorial porque hay una parte del Estado que se quiere ir, o tenemos que cambiar los políticos. Pero ¿realmente esas tres cosas son independientes? ¿Realmente dentro de esa ecuación podemos cambiar los políticos en un sistema constitucional único o en un territorio único y la situación va a cambiar? ¿O es necesario poder cambiar las tres cosas para que la situación cambie? Para que podamos cambiar el país o podamos cambiar ciertas cosas. Y eso es importantísimo, ¿no? Y obviamente yo de esto no sé mucho. Solo sé lo que escucho por ahí. Pero tenemos una persona con nosotros que sabe mucho de esto, bueno, que se llama Jorge Martín Frías, y que le voy a ir haciendo preguntas para ver si me aclara a mí también las dudas que tengo y de paso os la aclara a todos vosotros. Jorge, si mañana cambiamos la Constitución, ¿se arreglan todos nuestros problemas? Evidentemente no. O sea, no, yo sobre todo el tema de la crisis de las políticas constitucionales es que en principio las políticas constitucionales se asientan sobre todo después de lo que es la Segunda Guerra Mundial. O sea, es decir, hay un agotamiento de las ideologías, entendidas como sistemas intelectuales, que dan la verdad a determinadas concepciones del mundo. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo van cogiendo mucho peso lo que son las constituciones, que son los marcos en los que se entienden las distintas... O sea, toda la Constitución se asienta sobre lo que es una comunidad política y, por tanto, sobre lo que es una nación. Pero además, toda la Constitución lo que hace es que establece unos marcos comunes en torno a los cuales todos los partidos políticos hacen política. O sea, es decir, hay un acuerdo y el acuerdo, la política se hace sobre lo demarcado en las constituciones. Claro, el problema es que ese marco constitucional siempre va a prevalecer siempre y cuando los partidos políticos, como facciones que representan los intereses de la sociedad, sean leales a ese marco que se ha dado. Pero en el momento en que haya una deslealtad con esa Constitución, es cuando empiezan a surgir una serie de problemas. En mi caso, o bueno, en mi opinión, el problema de la crisis de las políticas constitucionales, sobre todo en España, sí, es, en primer lugar, en la transición, cuando se acuerda, se alcanza la Constitución, se presupone un principio de lealtad tanto de los nacionalismos como del resto de partidos. Y además es una buena Constitución en la medida en que todos pierden. Porque todo buen acuerdo es aquel en el que todos han perdido algo. Pero hay un problema ya que, por ejemplo, Julián Marías, y ya se está recogido en el diario de sesiones, cuando se está debatiendo sobre la Constitución, él ya alerta, dice, alerto de que el término de nacionalidades va a generar problemas por la propia ambigüedad del término y por el propio, y esto es muy importante en mi opinión, él lo dice, y por el uso político que se va a hacer de ese término. Porque, que eso, como yo creo que todo español lo hemos visto precisamente, como esas supuestas nacionalidades han ido generando problemas de acuerdo a esta. Luego, a su vez, el problema, no sé si es un problema, pero en cierto modo, cuando se elabora la Constitución, lo que hay al admitir esas nacionalidades, hay una cierta desnacionalización de la nación. No sé si esto se entiende muy bien. Sí, ¿no? Está claro. Es como cuando le pones más leche al café con leche que tienes. Creo que no lo he dicho mejor. Entonces, eso, unido luego a que para dar encaje, bueno, encaje no es una palabra que a mí me guste, es una palabra que sobre todo ha hecho mucho uso la izquierda, para dar encaje a esas sensibilidades que estaban más que reconocidas en la Carta Magna,
determinados partidos se han dedicado a inventar naciones, a la vez que han hecho uso de los propios instrumentos democráticos para socavar la propia democracia al haber atentado contra el Estado de Derecho. Entonces, todo eso a su vez, unido a que la izquierda, junto con la izquierda, en mi opinión, se ha salido de lo que es el marco constitucional, porque ha dado continuidad sobre todo. Si la Constitución lo que hacía sobre todo es que la política se hace sobre todo aquello que está enmarcado en la Constitución, la izquierda rompe ese acuerdo y da continuidad al marxismo cultural. Entonces pasa algo exactamente como lo que pasa en esta sala, que hay gente de la izquierda que rompe el acuerdo y no nos permite escuchar. ¿Sí? ¿Nadie? Bueno. Entonces, son nacionalistas. Son nacionalistas, sí. Es interesante lo que estás diciendo, porque se me ocurre una cosa, y ¿es esto algo directamente vinculado a la izquierda? Porque claro, la izquierda tiene un componente internacionalista, de ahí viene la internal socialista. ¿Es la izquierda de por sí que tiene la misma agenda en todos los países del mundo para intentar desvirtuar la visión del Estado para conseguir que ellos y su batalla cultural sea mucho más fuerte y no tenga la oposición de unas normas, un marco, unas normas de juego que benefician a todos y no solo a unos? Sin lugar de dudas, y por ejemplo yo invito a que a los aquí presentes, por ejemplo, se metan en el famoso Foro de Sao Paulo. En el Foro de Sao Paulo, muchas de las políticas que estamos viendo que han llegado a España, así como a otros países, desde la famosa ideología de género y todo este tipo de cosas, vienen del Foro de Sao Paulo, pero desde hace ya 10 años estaban escribiendo sobre eso. O sea, la izquierda lo que hace es, una vez que ha fracasado el marxismo como tal, porque la lucha de clases, evidentemente, entre los obreros le dieron la espalda, porque al final los obreros, en cuanto veían que se podían comprar una lavadora, que la vida lleva mejor, pues oiga, bienvenidos al capitalismo. Pero claro, la izquierda y el marxismo sobre todo, de lo que vive, y el que haya estudiado Marx sobre todo lo ves, es del conflicto. Entonces lo que necesita son nuevas víctimas. Y esas víctimas que ellos van creando, en algunos casos por eso se acoplan a la agenda nacionalista, y en otros casos pues son a través de otra serie de víctimas que ellos van creando, como algunas agendas sociales que estamos viendo, en las cuales ya... La agenda ecológica, por ejemplo. La agenda ecológica en muchos casos. En este caso, en España también, por ejemplo, hay un debate muy amplio sobre todo este tema de la violencia de género, que deja al hombre en un segundo lugar, aparentemente, porque no garantiza la igualdad, porque la igualdad en toda Constitución y en toda democracia liberal es igualdad ante la ley. Somos iguales por la ley. Y para eso tiene que haber lo que es, evidentemente, la presunción de inocencia. Y la presunción de inocencia no debe ser ni en función de tu orientación sexual, ni de tu raza, ni de nada. O sea, tú como persona eres igual ante la ley y ante el resto. Entonces, esta crisis constitucional no solo está en España, seguramente es una crisis constitucional que también vemos en el resto de los países de la Unión Europea, porque estamos enfrentándonos a los mismos problemas y sobre todo nos estamos enfrentando a partidos políticos de la izquierda que hacen frente común y alianzas en Europa, y frente a ellos está una derecha muy desunida. Hay una derecha desunida y además, sobre todo, mientras que la izquierda a nivel internacional sí que está cohesionada, se reúne, pues hay actos como este, que enhorabuena, ¿no? Pero son actos que, este es de los pocos que yo conozco, en los que se reúnen a un montón de distintas plataformas, ¿no? Que cada uno puede venir de distintas familias, liberales, conservadores, etcétera. Pero la izquierda, por ejemplo, a través del Foro de Sao Paulo, reúne a una barbaridad, incluso más no solo de organizaciones civiles, sino sobre todo más también partidos políticos. ¿Es, en este sentido lo que hablas, es la derecha más nacionalista que la izquierda? Y es en el sentido de nación, ¿es la derecha la única que es capaz de preservar la identidad de un Estado o la identidad de un colectivo? ¿Y la izquierda quiere hacer ingeniería social y crear una nueva identidad que vaya más allá de los Estados, entonces? Bueno, a ver, yo creo que aquí hay que tener clara una distinción, que es entre patriotismo y nacionalismo. El patriotismo es inclusivo y el nacionalismo es exclusivo. O sea, el patriotismo no impone, el nacionalismo sí impone. El patriotismo va de acuerdo a lo común. O sea,
Y en este caso pues podríamos hablar que el patriotismo, por ejemplo, la Constitución. En el caso de España son, por ejemplo, todas las distintas tradiciones, o sea, es decir, pues las distintas tradiciones que configuran España, las andaluzas, pero son andaluzas en la medida en que son españolas, ¿no? Y la izquierda lo que hace sobre todo, por eso esos acuerdos que ellos alcanzan, porque el nacionalismo, por un lado, genera nuevas víctimas, y luego aparte, aunque no deja de ser bastante curioso que la izquierda se alíe con el nacionalismo, porque por ejemplo, o sea, Stalin liquidó todo atisbo de nacionalismo que pudiera surgir en la Unión Soviética, lo erradicaba. O sea, entonces hay una serie de cosas que, si atendemos a la historia de las ideas, no son muy coherentes de acuerdo a la trayectoria ideológica de la izquierda, pero que sin embargo hoy se están dando. Y yo creo que sobre todo es porque la izquierda primero lo que hace es fragmentar para crear nuevas víctimas y de acuerdo a esas nuevas víctimas poder gobernar. O sea, es el caso, por ejemplo, de Zapatero en las elecciones de 2008, que eso fue muy, muy interesante, porque, por ejemplo, en el 2008 el Partido Popular, ahora más les vendrá a ustedes esto a la cabeza, ¿no? Con lo del centro, no centro, etcétera. Pues en el 2008, a pesar de que había ganado Zapatero, todos los sociólogos de cabecera del PSOE se tiraban de los pelos, porque a pesar de que el PSOE había ganado, ese voto centrista o de centro lo había ganado el Partido Popular. Y recordemos que la famosa legislatura anterior era la famosa legislatura de la crispación y todo esto. Lo que pasa es que al final ahí el Partido Popular lo que sí que había logrado era poner la centralidad, que es distinto del centro. El centro no es el centro, bueno, el centro es una posición, pero no es nada. Y luego está la centralidad. La centralidad es cuando nosotros logramos poner nuestra agenda, logramos ponerla en el centro de la actividad y de la discusión, y del debate social. Y es ahí en la centralidad donde realmente se ganan las elecciones. Yo sí que difiero un poquito de cuando tú dices que el patriotismo es inclusivo y el nacionalismo excluyente. Yo soy un gran fan de la palabra nacionalismo. Yo creo que ha sido robada por personas que han intentado malinterpretarla. Yo creo que el patriotismo es estar orgullosos por tu pasado, pero yo creo que el nacionalismo es el querer un futuro mejor, el sentimiento de esperanza por un futuro mejor. Y en ese sentido, yo creo que deberíamos empezar un poco a volver a recuperar esta palabra y a empezar a utilizarla y hablar de patriotismo cuando nos referimos a actos del pasado, a cosas de las que tenemos que estar orgullosos y a cosas de las que también no tenemos que estar orgullosos, pero tenemos que recordar. Y tenemos que hablar de nacionalismo para estar orgullosos de las cosas que queremos sacar para el futuro, de las cosas que queremos dejar a nuestros hijos. Porque al final el nacionalismo viene de nación. Y la nación es algo que nos ha dado nuestros valores, nuestra historia, y tendremos que conservar las cosas que nos gustan y cambiar las que no. Pero se están directamente vinculados, ¿no, Jorge? No, yo estoy en desacuerdo contigo. Es verdad que el nacionalismo, por otro lado, ahora se ha estigmatizado bastante. Por ejemplo, había pensadores como Isaiah Berlin, que no es sospechoso de ser nada ortodoxo, que veía cosas positivas en el nacionalismo, pero el patriotismo no es solo un orgullo del pasado, sino también el patriotismo es en cierto modo también una virtud. Pero no se puede ser patriota por aquello que no conoces, no se puede ser patriota por aquello de lo que no te enorgulleces, no se puede ser patriota por algo que aún no has vivido. Bueno, claro, es que ahí está otra cosa, que era el último, que también creo que es un poco la crisis también de las políticas constitucionales, que es también los partidos políticos, por ejemplo, se han olvidado de otra cosa, que es esa cosa que se llama la comunidad política, la nación. Pero aparte también se han olvidado de que los seres humanos, las personas, somos animales, y lo que nos distingue del resto de animales no es solo el ser racional, sino también el que somos animales políticos, el sum politikon que decía Aristóteles, y que por tanto la política no es solo bajar impuestos y mera gestión, sino también es mantener una cierta tensión en términos positivos de esos vínculos afectivos que es en cierto modo lo que yo creo hacia donde tú vas,
de lo que es esa comunidad y por tanto también evidentemente para que esa nación siga existiendo y demás hay que lo que sería conservar. Pero por eso mismo, entonces estás diciendo lo mismo que he dicho yo sin utilizar la palabra nacionalismo porque tú entiendes que la palabra nacionalismo tiene una connotación negativa. Y yo estoy de acuerdo contigo cuando dices que tiene una connotación negativa, pero no estoy de acuerdo que no podemos permitir que la izquierda utilice la palabra nacionalismo o cierta izquierda la palabra nacionalismo como connotación negativa, porque es una palabra del vocabulario que tenemos que sentirnos orgullosos, porque es algo que necesitamos para construir un futuro. Sin algo de lo que sentirnos orgulloso que tenemos detrás, no podemos construir nunca un futuro. Y el futuro necesitamos esa esperanza que nos da la idea de algo mejor que queramos crear. Sí, lo que pasa es que yo no puedo estar de acuerdo contigo. Perfecto, de esto se trata, ¿no? En esto del nacionalismo, porque hay cosas... O sea, el nacionalismo, por ejemplo, pues ha tenido sentido pues, en la construcción de algunos estados, como puede ser, por ejemplo, Italia, como puede ser Alemania. Alemania eran distintos principados, y ahí, por ejemplo, pues hay un nacionalismo alemán, también hay un nacimiento de lo que es un arte alemán, y ahí aparece, por ejemplo, la figura de Richard Wagner, entre otros, y otra serie de alemanes, desde Schiller, Schelling, y otra serie que lo que intentan es conceptualizar lo que sería el arte alemán, ¿no? Pero en el caso español, somos la nación más antigua de Europa, entonces o sea, yo creo que no es tanto... en todo caso, lo que habría que hacer es cuidar lo que es un poco nuestra historia, no destruirla. Y por cierto, ahora que Exacto, conservar lo que funciona sí. Y cambiar lo que no funciona. Y ahora que Juan Carlos, por ejemplo, ha anunciado que va a dejar la actividad institucional, yo el otro día, por ejemplo, pues medio por mirar su discurso de proclamación, y él allí lo decía, por ejemplo, la importancia de que la fortaleza de todas las naciones también consiste en el conocimiento de su propia historia. No, exacto, eso es completamente importantísimo. Una cosa, utilizando la misma pregunta que te hice al principio, ya para cerrar. Al principio te pregunté si cambiamos la Constitución se solucionan todos los problemas. Ahora te lo voy a hacer a la inversa. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, ¿qué tenemos que hacer para solucionar nuestros problemas si cambiar la Constitución no es suficiente? Bueno, es que el problema no es la Constitución. Porque no podemos decir que el problema es la Constitución cuando, para empezar, la Constitución no se ha estado cumpliendo. Bueno, hablamos de crisis constitucional. Hablamos de crisis de las políticas constitucionales y de la deslealtad en torno a eso. Pero la Constitución no es el problema. Es como cuando dicen el bipartidismo es el problema. No, el bipartidismo no es el problema como modelo. El problema son los partidos políticos, pero no el bipartidismo como modelo. Entonces, en el caso de la Constitución, desde luego yo creo que no hay que cambiarla bajo ningún concepto. En cualquier caso, lo que habrá que hacer será de una vez por todas cumplirla y dar desarrollo legislativo a algunas partes que no se han llegado a dar y que están contempladas en la Constitución. Y luego, desde luego, lo que sí creo es que lo que hay que hacer es dar a mí me parece que más que esta fase es todavía más importante que la segunda, que es que hay que dar por todos los medios lo que se denomina la guerra cultural, ganar la hegemonía cultural, de modo que arrinconemos en cierto modo a la izquierda para forzarla a volver a meterse en ese marco constitucional y que tenga bien claro que de ahí no puede salir bajo ningún concepto. Porque tampoco podemos acabar con las constituciones, porque necesitamos puntos de encuentro, marcos de convivencia y demás. Pero lo que es evidente es que más allá de las batallas meramente económicas, lo que hay que hacer es dar sobre todo las batallas, en mi opinión, ideológicas, culturales. Ideológicas y culturales en todos y cada uno de los campos. Es decir, ni un solo paso atrás y todo lo contrario. Bueno, pues ya lo sabéis, para todos los que nos van a ver en casa, hacer caso a Jorge, uniros a la resistencia, convertiros en freedom fighters y a dar la batalla cultural. No, muchas gracias, Jorge. Resistencia. Para resistencia ya implica pérdida. Bueno, muchas gracias. Vale, gracias. Oye, macho,